Bueno, seguimos ahora con la cuestión de las miradas ambientales. Una cosa es el abordaje, otra cosa son las miradas que son importantes y en realidad todo esto es una gran, permítaseme el término no muy académico, una gran ensalada que para tener éxito en lo ambiental se mezcla todo, se hace un gran combo, más bien un licuado podríamos decir, pero que es muy importante. Con la lógica de lo que nos rodea es la mirada circular de 360 grados, es decir, todo lo que está a nuestros costados. Esta mirada circular, cuando ustedes leen el libro de la teoría de la decisión judicial de Ricardo Lorenzetti, Ricardo plantea esta mirada que es las sentencias tienen que mirar para atrás, para adelante y para los costados. Es decir, quien transita la judicialidad ambiental, esto es importante porque tiene que tener en cuenta los contextos, el nivel de antigüedad del problema. Por ejemplo, en la causa Mendoza, la antigüedad del problema era desde la colonia, 200 años de deuda ambiental, a resolver hacia adelante, pero en los contextos de los 14 municipios que de alguna manera fueron demandados pero no fueron condenados. Entonces esta idea de circularidad y de 360 grados es clave en la materia ambiental porque además se dan algunas paradojas en las causas. Hay actores ambientales que no son parte de la causa pero que inciden en la causa. Los trabajadores de una industria clausurada no están en la causa, no son demandados, pero inciden en la solución. Son parte de la solución, no parte del problema. Un ejemplo simplemente. La otra cuestión es la perspectiva. Si nosotros tenemos un poquito el criterio del caballo de Sulky que va con anteojeras, en realidad eso es la idea para que mire para adelante y no mire para los costados, ni se asuste ni se distraiga. Básicamente ese es el objetivo de la anteojera en un caballo. En cambio en ambiente tenemos que llevar a una cuestión de proyectiva, a una cuestión de prospectiva de los temas, porque lo que estamos pensando hoy puede variar mañana. Y otro ejemplo que tiene que ver en esta amplia perspectiva es, por ejemplo, en la causa Mendoza, la planificación que hicieron las partes condenadas, nación, provincia y ciudad, que se denominó PISA, Plan Integral de Saneamiento Ambiental, proyectaba muchos años para adelante lo que se iba a hacer y después efectivamente hubo que irlo ajustando porque los contextos variaban a la planificación, pero eso no significaba que había que tener una mirada de corto, mediano y básicamente largo plazo hacia dónde se iba. Esto también tiene la lógica del iceberg, hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar. El otro tema que nos parece sumamente importante es el mensaje ecuménico para quienes son cristianos y no lo son, de la Laudatio Si, que nos pone en valor no solamente una cantidad de cuestiones muy específicas, sino que es la casa de todos el planeta. Y nosotros tenemos una idea muy clara de la casa propia, es decir, ahí nos sentimos seguros en términos generales. Y entonces la casa común nos alberga, bueno, veamos cómo a través de este compromiso y de esta encíclica realmente profunda del Papa Francisco, nos llama la atención sobre esta cuestión. Volvemos a la idea de las ¿no? Las multicompetencias, porque esto nos vuelve ya con un sentido de aplicación puntual, cuando ya tenemos los casos. Entonces, multicompetencias, multijurisdicción. El caso Mendoza, de la señora Beatriz Mendoza, una maravillosa persona, Beatriz, nos impuso esta idea de la multijurisdicción, ¿no? Es decir, pues el problema era de Cava, era de la provincia, era de un recurso de alguna manera que tenía alguna cuota de navegabilidad, el Riachuelo y el Matanza a través de la histórica Sirga. Entonces, la multijurisdiccionalidad en materia de ecosistemas que no terminan en el límite de una frontera arbitraria y cultural del hombre, sumamente importante. Y la multitemporalidad en la causa Mendoza también, ¿no? Como yo les decía, 200 años de deuda, el presente es cómo lo resolvemos a partir de un diagnóstico. Ese diagnóstico determina una proyección estratégica, que es el Plan Integral de Saneamiento, y eso se proyecta al futuro, que es lo único que podemos construir. El pasado está como está, el presente tomamos decisiones y el presente es efímero, es hoy, mañana ya es futuro. Entonces,
la idea de esta multitemporalidad que está absolutamente presente en cualquier cuestión ambiental, y además porque la naturaleza, las tecnologías y el hombre también evoluciona o involuciona. Entonces el dato del futuro no nos es ajeno. El tema de lo público-privado es sumamente importante porque hay también otro concepto cultural, ¿no? Que lo resuelva el Estado. Y el privado, bien, gracias, porque en general los problemas los causan los privados y socializan los pasivos al sector público. Entonces, el privado hace negocio con la contaminación, socializa en lo ambiental que termina siendo público, y el Estado debe asumir la administración activa, en términos más precisos de derecho administrativo, debe asumir resolver este problema. Un ejemplo de negocio privado y pasivo público son los envases de plástico, los envases, por ejemplo, de toda gaseosa o agua mineralizada. El que lo vende cobró el envase. Luego se desprende del efecto del envase porque no hace nada por recuperarlo, no hay ninguna estrategia, no está en el precio, él vendió, cobró y se desentendió de lo que fue motivo de su ganancia. Entonces la internalización ambiental es clave, y el dato económico en materia ambiental tiene que estar siempre presente porque nada es gratis en materia de ambiente. La cuestión del conocimiento de información pública en materia ambiental, siempre es difícil encontrar las cosas, ¿no? No pasa tanto en materia de salud, donde hay estadísticas, donde todo hay reportes de los médicos, hay reportes de las unidades sanitarias, hay reportes de los hospitales, hay reportes de alguna manera en las vacunaciones, es decir, hay mucho registro de los datos de prevención sobre la salud y estadísticas. En materia ambiental no, porque no tenemos sensores ambientales, los satélites no miran en todos lados, con lo cual pasan muchas cuestiones donde hay que reconstruir datos, y por eso el tema de líneas de base, el informe general del ambiente, los indicadores ambientales que se discontinuaron en su momento, son sumamente importantes. Nosotros concluimos en 2010 un informe preliminar del Estado General del Ambiente, cumpliendo la norma general 25675. Por cortesía se lo dejamos a nuestro sucesor, Juan José Musi, que Juan lo publicó un tiempo después, el primer informe general del ambiente, con algunas adecuaciones, por supuesto, que correspondían para actualizarlo. Y después tenemos otro más reciente, en 2017, quiere decir que el área ambiental no cumple demasiado con sus deberes, porque no es fácil tampoco, y porque también hay que reconocerlo, la debilidad institucional de las áreas ambientales en las provincias promedio es bastante importante. Es decir, tienen áreas pero no tienen presupuestos. Entonces este es un dato singular, porque cuando nosotros trabajamos problemas ambientales que hay que comparar antes y después, bueno, nos falta información que hay que reconstruir, y esto también tiene alguna complejidad a la hora de los juicios, donde el perito único de oficio colapsa en la realidad ambiental, donde quienes normalmente deben aportar elementos son las universidades, por esto de la multidisciplina, por esto de la complejidad, por esto de la mirada holística, por esto de la concurrencia y coordinación de disciplinas para la materia ambiental. Bueno, acá proponemos algún ejemplo en la filmina y seguimos como para poder avanzar, porque esto va a ser parte, en realidad, esto es para que lo piensen, pero va a ser parte del primer ejercicio que vamos a hacer el sábado, que es de legitimaciones en el marco de los derechos constitucionales. Yo eso sí les pido que para el sábado tengan básicamente dos elementos que pueden ser de utilidad un poquito para estos ejercicios, que forman parte de lo que yo llamo del kit de primeros auxilios jurídicos. Por un lado, pero les voy a pedir solamente dos, pero les menciono cuáles son los otros dos. Que tengan la Constitución a mano y que tengan la Ley 25675 impresa, o en el celular, o en la computadora, en fin, como ustedes más lo practican, porque vamos a hacer un ejercicio de legitimación a partir de estos elementos que le vamos a agregar otros más de tipo socioambiental, para hacer una primera reflexión de legitimaciones. Luego vamos a hacer alguna de residuos, como les decía, y de agrotóxicos, y después vamos a terminar con alguna que ustedes propongan como tarea colectiva, y una devolución de ustedes, qué les pareció esto, qué proponen, qué piensan hacer,
si piensan seguir en los temas ambientales o no. En fin, todo eso está por verse. Bueno, otro tema que es sumamente importante, y como yo les decía, como el derecho no viene de un repollo ni lo trajo la cigüeña, el tema ambiental está absolutamente teñido por la política y además porque la política rige los destinos de la economía, aunque hoy la economía trata de conducir a la política en el mundo global de la financiarización de los negocios y de la virtualidad de la riqueza con bitcoins y otros agregados financieros de burbuja, ¿no? Y el derecho ahí, de alguna manera, coexiste con estas realidades políticas, con estas realidades ambientales, con estos datos económicos, pero por eso yo sugiero simplemente, no como autorreferencia, sino porque, bueno, hace ya bastantes años que se escribió esto, pero sigue teniendo su vigencia, esta relación de la política y el ambiente en un libro que se baja gratuitamente de internet y que está en CEDICI, que es el repositorio de las universidades. Y también lo que tiene que ver con las ideologías ambientales, dos situaciones absolutamente disímiles, dos miradas del ambiente, una la que tuvimos nosotros, donde entendíamos que los trabajadores eran clave para las soluciones ambientales, no solamente las entidades de la sociedad civil, y tan es así que habíamos firmado convenios con la CGT y con el Ministerio de Trabajo para el vínculo de trabajo y ambiente. ¿Alguien piensa por ventura que una fábrica, una industria o una producción agrícola puede reconvertirse en términos de sustentabilidad ambiental si no involucra a los trabajadores? ¿Quién lo va a hacer? ¿El dueño? Imposible. Entonces, y los trabajadores están ausentes de lo ambiental en realidad por una cuestión ideológica. Esto me hace acordar, hace muchos años, si mal no, o era siglo XXI, Galerna había publicado un libro de Dorfman y Matelard que era para leer al Pato Donald, ¿no? Y lo curioso es que en el Pato Donald los trabajadores no abundan. Una fábrica la manejan dos, uno que abre y otro que aprieta un botón. Bueno, el sentido de desideologizar ciertas cosas no es casual, no es ingenuo y trae consecuencias. Nosotros lo vimos mucho en el ente, la Autoridad de Cuenca del Matanza Riachuelo, donde además de los problemas que veíamos con las cámaras, con las empresas y empresas a las que cerrábamos, clausurábamos, dialogábamos mucho con los trabajadores para que ellos vieran que lo ambiental es parte de la defensa de su fuente de trabajo, pero hecho correctamente. Tan es así que para demostrar que la política pública era seria, como nunca en la historia, en un año cerramos Bagó, cerramos Coca-Cola, cerramos Coto, cerramos Flechabús, cerramos Serenísima y alguna de las de las grandes empresas más, no, ahora no recuerdo cuál otra, pero en todas la idea era demostrar, si cierran a las grandes, pues no van a cerrar a las chicas y a las medianas, pero a su vez invertir esta idea que siempre cierran al chico y no al grande. Bueno, nosotros hicimos al revés, cerramos al grande, no solamente porque correspondía, porque la prueba protocolizada que tomaba AISA de los efluentes no estaba en los parámetros de legalidad de Acumar y por lo tanto era gente contaminante, sino que además esto iba en serio. Se cierran al grande y bueno, que tiene capacidad de lobby, que te llaman por teléfono. Yo recuerdo una anécdota cuando me llamaban, yo estaba seguro que cuando cerrábamos una de estas empresas llueven los llamados telefónicos. Entonces todo el mundo decía, che, viste, cerraron, qué barbaridad. Claro, le digo, bueno, le digo, vos viste el análisis, ¿no? Entonces, por supuesto, yo lo tenía ahí sobre el escritorio. ¿Qué análisis? No, le digo, la prueba del efluente les dio muy mal. Le digo, realmente era un problema de salud, un efecto de contaminación negativo. Le digo, me imagino que te habrán comentado este problema, ¿no? Ah, no, qué barbaridad. Bueno, le digo, mira, comentales y esto no se va a mover, no lo vamos a mover nosotros y si lo apelan, se lo van a apelar al juez delegado, que en ese entonces era el juzgado de Quilmes. Le digo, y no creo que les haga lugar, y si les va mal con él, bueno, tendrán que aplicar, porque es la delegación que hace la corte. En fin, entonces nadie nunca más llamaba, ¿no? Pero esto era interesante porque tiene que ver con una práctica muy argentina de que el poder no quiere someterse al derecho. Algunas connotaciones de cambio climático.
que las hacemos seguidamente.